Te sumerges en las sombras de la historia, donde la verdad se esconde tras una telaraña de misterios. Bienvenidos a La Telaraña Roja, el podcast donde desenmarañamos conspiraciones, leyendas urbanas y los rincones más oscuros de la historia. Prepárate para descubrir secretos ocultos y teorías que desafiarán tu realidad. Yo soy José Coahuila. Yo soy Rayo Rojas. Y que inicie el culto. Ay, ¿cómo estás, mi querido Ray? Bien, aquí una semanita más. Semanita más de grabación, estamos muy contentos porque la gente está visitando nuestros videos. Sí. Ya se está moviendo el de Bill Ryan y algunos otros que espero que se muevan todos igual. Sí, digo, muy contento porque pasamos de 2 vistas a 17. Entonces, progreso es progreso. Progreso es progreso. No, ya le estamos pegando a las 1000 reproducciones. Ya andamos en algunos videitos. No, muchas gracias de verdad. Espero que se lo chuten y que también recuerden que estamos en Spotify, YouTube. En todos lados nos encuentran como La Telaraña Roja, muy pronto en Twitch. Muy pronto en Twitch porque también el día de hoy estamos estrenando una nueva dinámica. En vivo. Estamos haciendo el programa en vivo, no sabemos, no leemos los comentarios porque lo hicimos hace un rato y fue un desastre. Pero si de pronto a ustedes les aparece un sábado, que son los días que grabamos normalmente. Así es. A esta hora en la noche un Twitch, un en vivo en TikTok o en Instagram de La Telaraña Roja, vayan a verlo porque pues van a ver por adelantado lo que se va a publicar el siguiente jueves y el siguiente jueves. Porque vamos a hacer uno en TikTok y uno en Instagram. Así es. En las cuentas. Pues nada, amiguito. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Platícamelo todo. ¿Te da miedo volar? ¿Me da miedo volar? No. ¿En avión? Y yo creo que... No, en avión tampoco. Yo creo que no me da tanto miedo volar porque no he volado tanto. Ok. No he volado tanto. Yo creo que... Pues no sé. Hoy vamos a poner un poquito en duda eso y vamos a ver por qué el humano tuvo piernas y no alas. Porque en el cielo pasan cosas que uno no sabe. Que uno no entiende a veces. ¿De qué? A ver, ¿pero qué? ¿Dragones? ¿De qué vamos a hablar hoy? De los misterios de la aviación. Los misterios. Los ecos en el cielo. De la aviación. Bienvenidos, exploradores de lo inexplicable, a un nuevo episodio de La Telaraña Roja. Hoy despegamos hacia uno de los misterios más persistentes y aterradores de la aviación. Así es, nos adentraremos en el silencio del éter, donde la tecnología de punta y la vigilancia constante no han podido evitar que algunos de los gigantes del cielo simplemente desaparezcan, sin dejar rastro, sin una señal, sin una pieza que lo explique todo. Hablaremos de aviones que se esfumaron, llevando consigo a sus tripulaciones, pasajeros, y dejando además a su paso un rastro de preguntas sin respuestas. Teorías que van desde lo mundano hasta lo verdaderamente extraordinario. Y como siempre, nuestro objetivo no es dar respuestas definitivas, sino plantear las preguntas correctas, explorar todas las avenidas posibles y, por supuesto, invitarles a ustedes, nuestra querida audiencia, a investigar y formarse sus propias conclusiones. Abróchense los cinturones porque este vuelo será muy turbulento. Turbulento. Para comenzar, vamos con una de las desapariciones más icónicas de la historia de la aviación. Una que capturó la imaginación del mundo entero. Amelia Earhart y su Lockheed Electra 10E. En 1937, Amelia, una de las aviadoras más famosas y audaces, junto con su navegante Fred Noonan, intentaban circunnavegar el mundo. Desaparecieron en algún punto del Pacífico, cerca de la isla Howland, durante la etapa más larga y peligrosa de su viaje. Se perdieron el contacto por radio. Pese a las intensas búsquedas, no se encontró ni un solo rastro del avión ni de sus ocupantes. ¿Qué pasó? Se quedaron sin combustible, un aterrizaje forzoso. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues las teorías son muchas, desde que se estrellaron y se hundieron en el vasto Pacífico hasta que lograron aterrizar en alguna isla desierta y perecieron allí. Incluso hay teorías de que fueron capturados por los japoneses. ¿Qué te parece esta última, Coahuila? Al final es fascinante pensar que es una posibilidad, ¿no? Este hecho de que, pues, el contexto histórico y la situación tensa que había en ese momento, Segunda Guerra Mundial, me imagino, pues existían todas las posibilidades, ¿no? Así es, y sobre todo pues la falta de evidencia también justamente hizo mucho que no se pudiera determinar realmente qué pasó, ¿no? Lo cierto es que la tecnología de navegación y comunicación de la época era muy limitada.
Un pequeño error de cálculo en un espacio tan inmenso podría ser fatal. Dejemos que la audiencia profundice en las últimas investigaciones que se han encontrado, en donde se han encontrado ciertos restos que podrían ser de Amelia Earhart. Un verdadero enigma que sigue sin resolver, y de un misterio marítimo nos movemos a otro que es casi sinónimo de desapariciones. ¿Otro? El vuelo 19. O sea, ya de Amelia ya no se encontró nada. Desapareció. Esa fue la información oficial. Ni se va a encontrar nada. Con la tecnología del momento, con lo que había, pues las herramientas que había en ese punto de la historia. Era complicado saber qué había pasado, sobre todo en el área del Pacífico, ¿no? Que básicamente pues el Pacífico es el océano más grande del mundo. Entonces si te caes en medio del Pacífico, pues no hay como... Imagínate en esos años. Si ahorita es bien complicado, imagínate en aquellos entonces. Sí. Pues vamos a hablar del famoso vuelo 19. Una de las leyendas más grandes del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas también, mi rey, tiene así como que hay muchas cosas que han pasado ahí. Incluso me da miedo, güey. O sea, sí siento un cierto temor que en algún momento, afortunadamente no viajo mucho. Pero si llego a pasar por ahí. Pero me da más miedo que ir a Michoacán. Y eso está cabrón. 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945 durante un ejercicio de entrenamiento rutinario. Lo inquietante de este caso es que el líder de la formación, el teniente Charles Taylor, reportó desorientación, fallas en la brújula y que el mar no se veía bien. Sus últimas comunicaciones fueron caóticas y desesperadas. Básicamente todos los instrumentos del avión, así, o sea, era como si hubiera una línea, hace cuenta como pasar de Tijuana a San Diego. Ajá. El que está la línea, o sea, y literalmente, o sea, pasaron la línea y ¡pum! O sea, todas las herramientas dejaron de funcionar en el avión. O sea, se oye la desesperación, seguía la comunicación por radio y el teniente así súper desesperado diciendo: es que no me funciona nada, no sé para dónde voy. Me suena mucho a magnetismo, ¿no? Pues mira, entre que es una o es otra, pues el momento de estar ahí en el avión, pues sí ha de ser bien desesperante, ¿no? Porque es lo que sucede también en Ecuador, ¿no? Uh-huh. En la frontera. Así es. El hecho de que hacia dónde gira el agua de un lado, hacia dónde gira el agua de otro lado, y que justamente en el centro, en el Ecuador, se va así. No gira, se va. Ajá. Me parece, o sea, sí existen estas líneas imaginarias, ¿no? Claro. Que cambia algo de un lado a otro. Simplemente, pues sí, o sea, sí existe, ¿no? Y el misterio se profundiza porque un hidroavión de rescate, un Martin Mariner. Martin Mariner. ¿Qué es el tipo de avión? No, es un avión de rescate. ¿Así se llama, Martin Mariner? El modelo. Sí, uno que es un hidroavión de rescate, ¿no? Ajá. De los que en lugar de llantas tienes como flotadores para el agua. Sí, señor. Un Martin Mariner enviado a buscarlos también desapareció con sus 13 tripulantes. 2 desapariciones en una sola tarde. O sea, básicamente lo que pasó ahí es que reportan las transmisiones de radio, la desesperación del teniente Charles Taylor es que no sé qué está pasando, siento que ya perdí la orientación, no sé para dónde voy. O sea, imagínate obviamente la torre de control en plena guerra. Pues en corto, ¿no? Mandan al hidroavión así como que de rescate, ve a salvarlos porque ya valió madre ese avión. Y resulta que pasa lo mismo con el hidroavión, o sea, entra, pero ahí con ellos se pierde el contacto así como ¡pum! Como cuando Homero se atora en el tobogán y dicen: manden más niños para zafarlo. Ándale. Y que no, ya y no valió madre. O sea, mandaron al avión de rescate y el avión de rescate también valió madre. Y pues aquí las teorías van desde fallas técnicas, mal tiempo inesperado, desorientación espacial, hasta por supuesto las clásicas explicaciones del Triángulo de las Bermudas, anomalías magnéticas, abducciones alienígenas, portales a otras dimensiones. ¿Crees que hay algo más allá de una tormenta o un error humano aquí, mi querido Coahuila? Pues mira, al final la verdad es que la Armada concluyó que Taylor había confundido su ubicación y llevó a sus hombres a mar abierto, pero la falta de restos de ambos grupos de aviones en una zona de intenso tráfico marítimo y aéreo sigue siendo muy, muy extraña. Así es. Para que entiendas como la extrañeza de esto, o sea, si lo trasladamos a un tráiler, ¿no? que lleva suministros de un lugar a otro. Ajá. Y haz de cuenta que va a pasar por la México-Toluca. Por la México-Puebla, que es donde desaparecen. Bueno, o sea, haz de cuenta que pasa por la México-Puebla y de repente el que va, ves que siempre hay un modulador que va por el radio monitoreando a todos los trailers de la empresa, ¿no? Ajá.
Y haz de cuenta que de repente recibe una señal y que le dice, oye, es que pues, la carretera se puso rara, ya no sé para dónde voy, no me está sirviendo nada, no sirve mi celular, el GPS, el Waze, nada. No sé qué pedo. ¿Qué hago? Ajá. Y pues este compa, ¿no? Protocolo. Vamos a mandar a una camioneta del seguro a que te vaya a tirar un paro. Van monitoreando la camioneta del seguro y justo en el mismo punto del otro güey se corta la comunicación. No, con ellos se cortó la comunicación de tajo, así ya no supieron nada. Y vuelven a mandar más gente, ya grupos más grandes, y haz de cuenta que, o sea, tú deduces, si hubo un accidente o algo, pues ahí va a estar los cachos de todos, ¿no? Sí, seguro. Basura, ¿no? Hombros, de los cuerpos, lo restos, que sea. Ajá. El punto es que cuando mandan más gente para ver qué fue lo que pasó, no hay nada. Desaparece también. No, de esos ya desaparecieron, pero no encontraron nada. O sea, ni restos ni nada. Y según los radares, o sea, nunca salieron del Triángulo de las Bermudas. Y tampoco hay una explicación. Ubícame geográficamente del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas está en el Caribe. ¿Ubicas Cuba? Sí. ¿Crees que es como así? Como una isla. Ajá. Bueno, es una isla, pero como con forma, no sé, como de plátano, no sé cómo decirlo. Abajo de Cuba, o sea, el vértice grande, digamos, del Triángulo de las Bermudas choca con Cuba y se va hacia el Caribe. Órale. Por eso te digo, o sea, en el Caribe, de hecho, es una muy transitada zona, pero pues que también ha tenido como muchas desapariciones, al punto de que en la edad moderna, por ejemplo, si llegan a pasar barcos que transportan cosas, normalmente materias primas, de Norteamérica a Sudamérica o de Sudamérica a Norteamérica, le dan ya la vuelta mejor al Triángulo de las Bermudas y no pasan por ahí ya en la actualidad. Por eso ya no se reportan casos, pero no es porque ya no pase nada. Ya nadie quiere pasar por ahí. O sea, si de cada 10 viajes 8 valen madre, pues ¿a poco tú pasarías por ahí? Pues no. Pero pues sí, ¿cómo ves? No, pues está súper... Pues, deja mucho que pensar, ¿no? O sea, al final, ¿cómo desaparece algo tan grande? Bueno, en México desaparecieron 43 personas, pero... No, y casos más, ¿no? Ajá. Ese fue el más sonado, pero han habido más. Pero son de menos personas. Es más fácil. Es más fácil. Sigamos, amiguito. Y pues vamos ahora como a cosas ya un poquito más bizarras, por decirlo de alguna forma. A ver. De las aguas misteriosas pasamos a los cielos de la Guerra Fría, donde la tensión y el secretismo creaban el caldo de cultivo perfecto para las desapariciones. Hablaremos del vuelo 739 de Flying Tiger Line. Un Lockheed Super Constellation. No, amigos, yo el inglés, la verdad, mira, sí, me lo salto, era un avión de transporte militar que despegó de Guam el 16 de marzo de 1962 con 93 soldados estadounidenses y 11 tripulantes rumbo a Vietnam. Nunca llegó a su destino. Así es. Se perdió el contacto sobre el Océano Pacífico nuevamente en algún punto entre Guam y Filipinas, a pesar de una de las búsquedas más extensas en la historia de la aviación militar. No se encontró ni un solo fragmento, ni una mancha de aceite, nada. Lo único que un buque cisterna civil japonés. Lo único que un buque cisterna civil japonés reportó fue que hubo una gran explosión de luz en el cielo durante esa noche. Justamente en la misma área donde se había reportado esta desaparición. Pero lo curioso es que no es como nada más en esa zona específicamente, sino lo que reportan o lo que se reporta por la gente de ahí, o la gente que lo vio. Es básicamente como si se hubiera iluminado el cielo, más o menos por la hora donde el radar detectó que desapareció. En ese momento se ilumina el cielo, toda la gente de ahí lo ve, desaparece el avión y luego como que pues todo vuelve a la normalidad y obviamente pues, toda la gente que estaba abajo pues sigue con su vida, ¿no? Sí, solamente fue un flashazo. Ajá. Y pues básicamente la Marina de Estados Unidos determinó que la causa era desconocida. O sea, es el de los pocos casos que oficialmente dijeron pues sí, no sabemos qué pasó, ¿no? Citando obviamente pues toda la falta de evidencia, pero las especulaciones obviamente abundan en este tipo de casos: sabotaje, un meteorito o incluso para los más adeptos a las conspiraciones, un derribo secreto que nunca se admitió. Lo inquietante es la ausencia total de restos. Para que un avión de ese tamaño se desintegre
por completo, así, y que no deje rastro. La explosión que se registró o que debió de haberse registrado fue masiva, ¿no? Sí, es que debió de haber sido algo así muy, muy fuerte. Y pues hablando de estas desapariciones en el contexto de la Guerra Fría, que acuérdate que también en este momento fue cuando pasó lo del supuesto alunizaje y todo esto, no podemos olvidar el vuelo 2501 de Northwest Airlines. En junio de 1950, un DC-4 con 58 personas a bordo que volaban de Nueva York a Seattle se encontró con una tormenta severa sobre el lago Michigan. El último contacto fue con la torre de control, pidiendo permiso para bajar la altitud. Después de esto, silencio, básicamente, solo había silencio. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, solo se encontraron pequeños fragmentos del avión y tristemente restos humanos que nunca pudieron ser identificados en su totalidad. No había cajas negras en ese entonces para contar qué fue lo que pasó. La teoría oficial es que la tormenta lo destrozó en el aire o que el avión se desintegró al impactar en la superficie del lago, pero la dispersión de los restos y la falta de un cuerpo principal de fuselaje ha alimentado muchas dudas. Algunos especulan con una colisión en el aire con un ovni o incluso la implosión por una falla estructural extrema. El lago Michigan, es profundo y misterioso, y lo que yace en su fondo, si el avión está allí, sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Y además no han mandado ya a buscar, ya no se siguió la investigación, ¿no? Es que se hizo la investigación, pero sí es muy profundo, entonces en ese momento no había tampoco como que tantas herramientas para ver qué tan profundo se podía llegar, y hasta donde llegaron pues no se encontró nada. Lo curioso es que normalmente, aunque haya ciertos accidentes y cosas así, parece tonto, pero normalmente cuando caen en el mar, por lo primero que notan y se dan cuenta son, por ejemplo, las esponjas de los asientos. Ajá. Flotan normalmente. Claro. Hay ciertas partes que flotan. Lo curioso de estos casos es que no encuentras nada que flote. O sea, encontraron ciertos restos a las orillas del lago Michigan. Pero es imposible no encontrar nada, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, pues así está la situación. Ahora entramos a un terreno que desafía la lógica y el tiempo. Preparen sus mentes para que una de las historias más inverosímiles y debatidas, para escuchar justamente una de estas historias, la del vuelo 513 de Santiago Airlines. Así es. Este es uno de los casos que, si es verdad, nos hace cuestionar todo lo que sabemos sobre la realidad. La historia cuenta que un Lockheed Super Constellation de Santiago Airlines despegó de Aquisgrán, Alemania, el 4 de septiembre de 1954 con 92 personas a bordo, con destino a Porto Alegre, Brasil. El avión simplemente desapareció, sin rastro, sin un Mayday. Las búsquedas fueron infructuosas y fue declarado perdido, y con el tiempo el misterio fue archivado. Así es, pero aquí viene lo curioso y lo escalofriante. 35 años después, el 12 de octubre de 1989, el vuelo 513 de Santiago Airlines aterrizó en el aeropuerto de Porto Alegre, Brasil, el mismo aeropuerto al que se dirigía en 1954. Esto está increíble, güey. Esto está completamente increíble. La torre de control estaba atónita. El avión estaba intacto, pero parecía viejo y desgastado, como si hubiera estado volando por décadas. Cuando las autoridades abrieron la cabina, encontraron los esqueletos de 88 pasajeros y 4 tripulantes. ¿Llegó y aterrizó? Es que eso es lo curioso, o sea, no saben porque pues obviamente no pueden ver antes de que aterrice, pero cuando el avión aterriza en la pista sin permiso de la torre, pues en chinga van a verlo, ¿no? Porque pues no es como que un aeropuerto pueda ir a aterrizar de huevos, ¿no? Entonces, pues ese fue el punto, o sea, llegan, aterrizan y pues en chinga van a ver qué pedo, porque pues güey, no tienes permiso de aterrizar aquí, y pues cuando lo abren ven eso y pues sí es así como que la chinga, ¿y quién lo aterrizó entonces? ¿Qué está ¿no? pasando acá? Ajá, sí, porque el piloto automático no aterriza aviones. ¿Si hay registros? Híjole, la historia oficial es que esto nunca pasó y que se deshicieron todos los registros de esto. O sea, ¿cómo que no sucedió, güey? Ahí te va, vamos a lo que se cuenta y lo que se hizo y dijo oficialmente. A ver, échamelo. Lo más inquietante es que el esqueleto del capitán Miguel B. Curie estaba todavía en su asiento con sus manos sobre los controles. ¿Cómo es esto posible? Un viaje en el tiempo, portal dimensional. ¿Qué piensas que pudo haber pasado? Pues, o sea,
Pues eso de que dice que pareciera que estuvo volando durante años y que nadie lo haya detectado, me parece. Y además. ¿Y cómo aterriza? ¿Y cómo vuelas tanto tiempo? Sin turbocina, ¿no? No existe la posibilidad. La historia del vuelo 513 es una de las más criticadas en foros y programas de misterio. Sin embargo, hay un giro importante aquí. En nuestra audiencia. ¿Qué en nuestra audiencia? Que no me corrijas cuando estoy leyendo, maldita sea. Estoy parafraseando, güey. Aquí. Hay un giro importante. Hay un giro importante. Un giro muy importante que nuestra audiencia debe conocer. No hay pruebas concretas de que este evento haya ocurrido realmente. Investigadores y escépticos han señalado que Santiago Airlines no existía en 1954, que no hay registros oficiales de un vuelo con ese número o ese tipo de avión en esa fecha. Y, entonces es una leyenda urbana. Y que la única fuente de la historia parece ser un artículo de 1989 de un tabloide sensacionalista, el Weekly World News, conocido por muchas historias ficticias. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Cómo una historia tan fascinante y aparentemente bien documentada por algunos puede ser en realidad una completa fabricación? Nos recuerda la importancia de la verificación de las fuentes, lo que siempre les decimos aquí. Exacto. Vayan a verificar las fuentes. Todas las fuentes las tenemos verificadas. Es una historia increíble, un guión de película por sí solo, pero es un ejemplo perfecto de cómo una leyenda urbana puede cobrar vida propia y ser tratada como un hecho real. ¿Te parece que este caso, aunque sea una leyenda, merece un lugar en la telaraña roja por su impacto cultural? Absolutamente, justo por eso. Justo, y además demuestra la fascinación humana por lo inexplicable, ¿no? Así es. Y cómo a veces las historias que queremos y en las que queremos creer son más poderosas que justamente la verdad. Y eso, para un podcast de misterios como nosotros, es, mira, oro puro, mano. Así es, pero hay inconsistencias en lo que pasó, porque no fue solamente el Weekly World News, sino hay registros borrados o censurados de ciertos periódicos de la época. ¿En serio? En la cual, con el caso que vamos a ver después, igual de otro avión, pasa algo muy similar. Cómo se fue desglosando la historia y cómo se fue perdiendo la evidencia. ¿El del 914 Panam? Ajá. Se los voy a contar. Y cómo se fue perdiendo la evidencia es bien curioso, porque siguen un mismo patrón ambos de cómo se fue manejando la información, y las empresas involucradas en desaparecer esta información pues también son un dato curioso. No me digas, ahí vamos a averiguar. Ahora nos sumergimos en una historia que desafía la lógica y el tiempo. Un relato que ha circulado por décadas en los círculos de lo paranormal y los misterios aéreos. El vuelo 914 Panam, que es el vuelo que viajó en el tiempo. Así es. La leyenda cuenta que un Douglas DC-4 de Pan American World Airways despegó de Nueva York en 1955 con 57 pasajeros y 4 tripulantes rumbo a Miami. El vuelo era rutinario, pero el avión y todos a bordo simplemente desaparecieron del radar. Años de búsqueda no arrojaron resultados. Fue declarado perdido y las familias asumieron lo peor. Pero la historia no termina ahí. Según el caso, 37 años después, en 1992, el mismo vuelo 914 apareció en el radar del Aeropuerto Internacional de Caracas, en Venezuela. Un avión antiguo con insignias de Panam de los años 50 se aproximaba a la pista. El controlador de tráfico aéreo, Juan de la Corte, estaba atónito. Cuando el avión aterrizó, los pilotos de la torre de control podían ver a los pasajeros a través de las ventanillas con vestimenta de los años 50, completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo. Se dice que el piloto del DS-4, al ser contactado, preguntó dónde estaba y que la fecha actual era 1955. Al darse cuenta de que era 1992, entró en pánico, encendió los motores y despegó nuevamente, desapareciendo en las nubes. Lo más inquietante es que se habría encontrado pequeños calendarios de bolsillo de 1955 en la pista donde supuestamente aterrizó el avión, como la única evidencia física de su breve aparición.
Al igual que con el vuelo 513, es importante que nuestra audiencia sepa que la historia del vuelo 914 de Panam es considerada por muchos como una leyenda urbana o un engaño periodístico. No hay registros oficiales de Panam que confirmen un vuelo desaparecido con ese número en esa fecha, ni informes de la FAA o la prensa de la época que respalden un evento tan extraordinario. La mayoría de las veces esta historia se rastrea a publicaciones de tabloides y con compilaciones de fenómenos inexplicables, sin fuentes primarias verificables. Sin embargo, su persistencia en la cultura popular demuestra nuestra fascinación, como lo comentábamos, por los misterios del tiempo y el espacio. Totalmente. Es una historia tan cautivadora que la gente quiere creer que es cierta. Nos hace soñar con los límites de la física y lo desconocido, aunque no sea real en el sentido factual. Su existencia como leyenda es un misterio en sí mismo. Y mira, ahora vámonos más para acá. Más a la actualidad. Más a la actualidad. Saltamos justamente a la era moderna, donde las desapariciones son aún más desconcertantes. Así es. Debido a los avances tecnológicos. Nos referimos, por supuesto, al vuelo 370 de Malaysia Airlines. En marzo de 2014, un Boeing 777 con 239 personas a bordo, volando de Kuala Lumpur, Malasia, a Beijing, China, desapareció de los radares de control de tráfico aéreo civil sobre el mar de China Meridional. Lo más escalofriante es que los datos del radar militar y satelital sugieren que el avión viró bruscamente y voló durante horas en dirección opuesta a su destino, adentrándose en el vasto Océano Índico. Este caso se ha convertido en el mayor misterio de la aviación moderna. Pese a las búsquedas más costosas y extensas de la historia, solo se han encontrado unos pocos fragmentos del avión en playas lejanas, confirmando su destino fatal, pero sin explicar el porqué. Las teorías son innumerables: secuestro, suicidio del piloto, falla electrónica masiva que dejaron al avión volando en modo fantasma hasta quedarse sin combustible. Estas son algunas de las teorías. ¿Crees que esta es una de las historias más frustrantes para ti? Pudiera ser absolutamente. La idea de un avión tan avanzado, con toda la tecnología de rastreo, simplemente desaparezca sin un Mayday, sin un mensaje de texto, pues sí es algo bastante perturbador, la verdad. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Exacto, o sea, sí se siente como si la tecnología nos hubiera fallado de la manera más espectacular posible, ¿no? Y mira, mi Ray, justamente ya para cerrar este tema, hay un caso que es menos conocido, pero igual de inquietante, ¿no? El vuelo 447 de Air France. Así es, en junio del 2009, un Airbus A330 que cubría la ruta Río de Janeiro-París se estrelló en medio del Océano Atlántico durante una tormenta. Aquí sí se encontraron restos relativamente rápido. Pero el misterio radicó en la secuencia de eventos. Las cajas negras recuperadas 2 años después en las profundidades revelaron una serie de errores complejos: congelamiento de los tubos pitot, que son sensores de velocidad, desconexión del piloto automático y una respuesta incorrecta de los pilotos que llevó al avión a una pérdida aerodinámica irrecuperable. Así es, aunque el qué se explicó, el porqué de esa cadena de errores y desorientación en pilotos experimentados sigue siendo un tema de debate y un sombrío recordatorio de cómo la interacción humano-máquina puede fallar de manera catastrófica. No fue un misterio en el sentido de desapariciones, pero sí un misterio en el sentido de cómo pudo suceder esto. Y después de volar por estos casos, mi querido Ray, ¿qué podemos concluir sobre estas desapariciones aéreas? ¿Hay algún patrón entre ellas? ¿Hay algo más allá de lo que los informes oficiales nos dicen? ¿Qué hay más allá? Pues sí, de hecho hay varios puntos. El vuelo 513 y el de Panam, el 914 creo, hay un dato curioso que encontré, pero desafortunadamente es difícil, como siempre hemos hablado, en algunas cosas, encontrar fuentes de eso, ¿no? Ok. Ahí te va. Peculiaridades: vuelos que salen cierto tiempo, reaparecen tiempo después. Ajá. Uno de ellos se queda ahí en la pista con restos humanos. El otro, pues no estaban muertos aparentemente, porque el piloto pregunta qué es lo que está pasando, por qué el aeropuerto se ve así.
Le dicen, no, pues un aeropuerto estándar. El piloto dice, ¿estándar de qué? A ver, mi fecha es esta, de 1955. La torre de control le dice, no. 1998, 99, ¿no? Ajá, algo así, no recuerdo la fecha exacta, pero le dan la fecha de ese momento. El piloto se espanta, gira el avión y se va. ¿Y luego a dónde llega? Pues se va y se vuelve a perder ya. O sea, lo curioso es que ya los radares no lo detectaban. El radar no detectó cuando el avión aterrizó. Fue invisible para los radares. Para los radares, o sea, la torre de control ve que viene un avión y pues, que tranza, ¿no? O sea, pero no hay documentos, o sea, todo es leyenda urbana. espérate. Es que eso es lo curioso. ¿Lo curioso? Lujurioso y lo curioso. A ver, échame. Ahora, échame tu lujuria. Ajá. Básicamente hay cosas muy curiosas. Primero, se cree, según la información de los que trabajaban en las torres de control, que, o sea, la única evidencia física en ambos casos de personas que te pueden decir qué fue lo que pasó es personal del aeropuerto. Ajá. Nada más. Ok, en ese momento, si bien ya había cámaras y demás, pues hubo mucho secretismo con esos temas, porque decían, ok, a ver, la torre de control reporta que tal día, tal hora, porque hay veces que llevan control de cada segundo, aterrizan estos aviones. Con el que traía restos humanos se supone que cierran la pista ese día, que sí hay registros de que se cerró, pero no se explica por qué. O sea, no dicen, fue porque llegó un avión fantasma con huesos. No, se supone que fue una falla en la pista, o sea, oficialmente. El registro que yo encontré es que sí hay el cierre de la pista en el aeropuerto, que no es algo común que pase, que siempre la mayoría de aeropuertos, sobre todo los modernos, ya tienen como pistas extras de aterrizaje por cualquier accidente o cualquier cosa que pueda haber. Porque ya ves que, bueno, el punto crítico para un viaje de avión pues es el despegue y el aterrizaje. Entonces, por eso hay pistas extras. Cierran esas pistas, en lo que determinan qué pedo. Se empiezan toda la gente, la poca gente del aeropuerto que se atrevió a hablar, la empiezan a silenciar, se empiezan a borrar registros y ni las cámaras ni nada de los aeropuertos en ese momento curiosamente funcionaba en ambos casos. Pero es que imagínate cómo le explicas a la gente, Ray. ¿Cómo se los explicas? Pues sí, pasó, o sea, pasó un fantasma, algo fantasma pasó. Ajá, pero, o sea, el tema y lo curioso de esto, pues es justamente que, pues es que, o sea, si nos vamos a la fuente oficial, pues no pasó nada y no hay explicación. Si nos vamos a lo que la gente en ese momento llegó a contar, ya es otra historia diferente. Y la historia va cambiando seguramente, ¿no? Pues, ¿qué crees que no tanto? E inclusive hay relatos en Reddit donde gente dice que trabajaba en ese momento en los aeropuertos, o así de, es que mi papá, pero pues él no sabe usar la compu, ¿no? Entonces mi papá trabajó, pero pues yo les cuento la historia de lo que él me platicó a mí. Órale, ajá. O sea, sí hay de ese tipo de historias en Reddit. Lo curioso es que las historias aisladas de los pocos testimonios que todavía hay vigentes en internet y de las historias de Reddit como de ese tipo, sí coinciden bastante. O sea, el detalle es muy exacto en ambos casos, ¿no? Lo que vemos es que aunque los avances tecnológicos han hecho que las desapariciones totales sean mucho más raras, la complejidad de la aviación moderna también puede crear nuevos tipos de misterios. La mayoría de las veces las explicaciones giran en torno a fallas mecánicas, errores humanos, condiciones meteorológicas extremas o una combinación de todas estas. Pero el atractivo de lo desconocido, de lo inexplicable, siempre es muy fuerte. ¿Sabes qué? Bueno, ya. ¿Por qué nos fascinan tanto estos casos? Tal vez sea el miedo a la vulnerabilidad, la idea de que un objeto tan grande y seguro como un avión pueda simplemente desaparecer sin dejar rastro, llevándose consigo tantas vidas, es una bofetada a nuestro sentido común. O tal vez es la esperanza, la curiosidad innata de que hay algo más ahí fuera que no podemos entender. Algo que desafía nuestra comprensión y que estos aviones no solo son una pequeña ventana a un universo de posibilidades. Así es. Ahora, tejedores de misterios, como siempre les comentamos, es el turno de ustedes. Queremos que se sumerjan en estos casos,
Investiguen las transcripciones de las últimas comunicaciones del vuelo 19, busquen los informes finales sobre el vuelo 370 y las teorías más creíbles. Indaguen en las últimas hipótesis sobre Amelia Earhart y los posibles restos encontrados, y si tienen alguna teoría propia, compártala con nosotros, déjenlo en los comentarios. Comprueben las fuentes, no se queden con el primer titular. El verdadero misterio no es la desaparición en sí, sino lo que elegimos creer sobre ella, y cómo esa elección nos hace reflexionar sobre nuestro propio lugar en este mundo. La búsqueda de la verdad, incluso en la ausencia de ella, eso es lo que nos mueve. Y con esta invitación a la investigación, aterrizamos en este episodio de La Telaraña Roja. Esperamos haber encendido su curiosidad y abierto nuevas avenidas al pensamiento. Gracias por acompañarnos en este viaje por los cielos del misterio. Recuerden que a veces el silencio es la respuesta más ruidosa. Recuerden seguirnos, comentar, compartir, díganos qué es lo que quieren que investiguemos. A la gente que se está uniendo a la transmisión de TikTok, muchas gracias. La gente que se unió hace un rato a la transmisión que hicimos en Instagram, también muchas gracias. Y pues nada, mi Ray, algo que quieras agregar, ¿con qué nos vamos, Ray? ¿Con qué nos vamos? Con una rolita del Mr. Freud. Nos vamos con una rolita de Mr. Freud. Órale, para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Rayocrates88, José-Coahuila, La Telaraña Roja. Estamos en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Twitch. Ya vamos a estar en Twitch, Facebook y en Spotify. Vayan a vernos, escucharnos, compartan, comenten. Dejen su pulgar, porque su dedito arriba, porque la verdad, o sea, no pito, sino arriba. También porque no. También a él, a mí ya saben que yo me llevo y no me aguanto, yo lloro. Entonces, pues muchas gracias a quienes llegaron hasta acá. De verdad, la gente ha estado participando mucho más, sí, y nos ha dejado buenas sorpresas. Sí, buenas las opiniones que piden temas que toquemos. Ya nos dijeron algunos, ¿no? A ver, ¿de qué es lo que podemos encontrar en los próximos episodios? Lo de la nave espacial, que... El objeto intergaláctico 3I Atlas. Que dicen que es una nave nodriza. Harvard lo dijo, eso es lo preocupante. Y que viene de manera hostil. Ay, güey. Sí, eso dijo Harvard, literalmente. Eso no lo sabía. Órale, entonces nos vemos en el próximo episodio para hablar de eso. Si llegamos. Tartaria, también nos hablaron de Tartaria, de Turquía también. Es que hay una ciudad escondida abajo de Turquía, pero es algo que pasa con muchos países del Islam. También se cree que en Irán y Afganistán abajo hay ciudades perdidas. Y se cree que muchas de las invasiones que hizo Estados Unidos fue por esas ciudades, no realmente por el petróleo. Es una de las teorías, hay que investigar. Órale, pues vamos con eso entonces. Muchas gracias, nos vamos con qué bonita canción de Mr. Freud. No me acuerdo cuáles ya pusimos para no repetirla, pero Atrapado, esa no la hemos puesto. Vámonos con Atrapado de Mr. Freud, banda completamente mexicana y toluqueña. Denle like, no dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. Compartan. Compartan. Siempre supe que nacer se concluye con morir, que la vida se acaba, que el amor no es para siempre, que la infancia se termina y que la luz se apaga. Pero nunca comprendí ese misterio entre tú y yo. Me mata. Y es que nunca entendí esa tu forma de ser. Me atrapa. Quisiera gritar. Y desahogar todo este dolor.
siempre supe que volver es volver a comenzar. Me resistí a terminar, tal vez nunca supe ver